Hoy en Estrellas de Siempre, con otro ex estelar lanzador, no solamente de La Habana, de la capital y de Cuba, que representó a nuestro país en la primera mitad de los años 70. No exagero, esto es sin miedo y sin susto, en decir que tuvo la mejor curva de los pitchers derechos de nuestro país en la primera mitad de la década del 70 e integralmente una de las dos mejores curvas de Cuba en ese periodo. La otra, Santiago Changa Medeiros. Pitcher estelar de las categorías inferiores, hijo y padre de peloteros, pero que se perdió de pronto. Hoy vamos a hablar con él. Aquí también estoy cumpliendo hoy un viejo anhelo, porque es un misterio para mí qué pasó con él después. Con nosotros, Bernardo Navajas González. ¿Cómo estás, Navaja? Muy bien. El hombre se mantiene bien, tiene 69, que lo cumplió hace poquito. Se mantiene Así en mismo. peso. Así es. Pues nada, lo que decía. Sé que no estoy exagerando, yo no lo vi lanzar, pero bueno, soy un poco adicto y enfermo, como muchos de ustedes, a conocer directores de béisbol cubano. Y hay figuras que han quedado en el olvido, que desaparecieron. Por ejemplo, sobre todo de la década del 70, ya sea como el caso del que fue de una carrera corta, pero fue muy grande su impronta en los años en que fue estrella. Sé que hubo lesiones. Hoy vamos a saber de todo eso con el gran Navajas González. Relájate que te veo tenso. Relájate que te veo tenso. No hay problema. Así que, y quiero agradecer esta entrevista que ha sido gracias a mi gran amigo, a mi hermano, Fernando Vilá. Sin más, los dejo con Navaja porque el hombre quiero que me mire para allá por la cámara. Así que nada, con nosotros en Estrellas de Siempre, Navaja González. ¿Cómo estás, Navaja? ¿Bien? Bien. Oye, más agradecido de recibirme en tu casa y en recibirnos a todos nuestros seguidores. ¿Cómo estás de salud? ¿Bien? Bien, bien. Me siento bien, bastante bueno. bien. ¿Navajas fue por ti o por tu papá, que sé que fue pelotero? Con mi papá. ¿Cómo fue eso? Eso viene de... Mi papá jugó la Liga Nacional Amateur de Cuba en los años 40 y pico, 45, 46, etcétera. Y entonces lo contrataron del poblado de Aguacate. Del poblado de Aguacate, que ahí estaba el Club Deportivo Rosario, que participaba también en la Liga Nacional Amateur de Cuba. Y sabes, pues los pueblos chiquitos, al él llegar ahí, empezaron, y ¿de dónde es el pitcher? ¿Y de dónde es el pitcher? No, de un pueblito ahí al lado de Pedro Betancur que se llama Navaja. Y ahí ya muchas personas lo empezaron a llamar Navaja cuando lo iban a llamar. Al no conocer el nombre le decían Navaja, 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 y ahí se quedó el nombre de Navaja. ¿Pitcher también? Pitcher también. ¿Su nombre completo? José Antonio Navaja González. ¿Y tú naciste en Navaja o tú naciste en Aguacate? Yo nací en Aguacate. El hombre se quedó en Aguacate entonces. Sí, ahí le dieron su trabajo y pichaba y trabajaba ahí. Ya después que él terminó, se quedó ahí en Aguacate, pues le dieron donde vivir y eso, y ahí se quedó. ¿Lo viste jugar? ¿Lo recuerdas jugar? Tú naciste en el 52, ¿no? Yo nací en el 52, no lo vi pichando, nunca. ¿Por qué se retiró joven? Sí, porque él en un juego contra el Deportivo Matanza le dieron una línea en la cara y entonces le tuvieron que pasar unos barrenos en la mandíbula para llevársela a su lugar y eso. Y ya después de ahí él no fue mermando y ya fue dejando de lanzar y eso, y ya terminó bastante Era zurdo rápido. derecho. Derecho.
Derecho de buena curva también dice. Los Sí. que lo veían ahí en el Rosario. Modestia aparte, ¿exageré o esa es la verdad? De que usted, digamos, en ese periodo del año 70 al 74, en el béisbol cubano gozó de la mejor curva entre los lanzadores derechos y creo que una de las dos mejores del país porque estaba Santiago Changa Mederos. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, te puedo decir bueno, la curva mía es buena curva, al igual que la de Changa, pero también podemos hablar ahí de la de Manuel Hurtado y la de Florentino Alfonso, de Camagüey, muy buena también. En esa época habían 3, 4 lanzadores que tenían buena curva. Quizás algunos de nosotros nos destacábamos más con ella, producto que la tirábamos bastante y eran pronunciadas. Y yo creo que era bueno y que es bueno mencionar también esos nombres Claro que que sí. te acabo de decir. En tu caso, también eras de velocidad. Sí, La recta. la recta no era mala, ¿no? Según dicen los bateadores. Te puedo poner un ejemplo. Una vez le preguntaron a Marchetti sobre la curva y Marchetti, por lo menos de mí, en el momento que habló de la curva mía que estoy yo, él la veía en ese entonces como la curva más rápida en esos momentos. O sea, que la curva mía era bien rápida, a pesar de ser grande, era bien rápida. Ok. Y la velocidad, por ejemplo, ¿tu mejor arma era la curva La o curva, era la combinación con la recta? la curva yo la combinaba bien con la recta mía. Yo la combinaba. Había momentos cuando estaba pichando, si tenía que tirar 2, 3 rectas, 4 rectas seguidas, las tiraba porque, ¿sabes? Venían a batearme la curva y yo cambiaba el lanzamiento. ¿Cómo y cuándo empiezas en el béisbol? ¿Por tu papá o por otra causa? Bueno, yo empiezo en el béisbol desde chamaco allá en Aguacate, en el deportivo ahí, y mis primeros pasos los doy estando en vida mi papá. Mi papá muere cuando yo tenía 17 años, pero bueno, estos primeros años de escolares Sí. y eso, yo lo inicio con él, que me decía cosas, cómo se agarraba la recta, la curva, y me fue llevando ahí dentro de los conocimientos que ellos tenían en aquella época, ¿no? Y esos son mis primeros pasos, ahí en Aguacate. Después ya con el INDER empieza a venir la participación en juegos escolares, Sí. municipales, y entonces empiezo a pichar y ahí fui llevando mis primeros pasos junto con mi papá, que siempre me llevaba. Lo último que yo hice con él fue un equipo del Central, de ahí se llamaba, porque ya no existe, Rubén Martínez Villena, un equipo de segunda categoría, un equipo de azucarera, de la Liga Azucarera. Y él me metió porque él era el manager. Y me metió ahí y yo, terminando la categoría 15, 16 de escolares, él me llevó con el equipo grande ese y ahí piché un poquito, me ponía a pichar y mis primeros pasos en una categoría un poquitico más arriba. En tu caso, entonces sí, cabe decir que siempre fuiste lanzador. Siempre fui lanzador. Jugaba pitenes a flojo y jugaba center field y jugaba shortstop, pero hasta ahí. ¿Y qué tal el bastón? ¿Qué tal el bate? No, muy malo, muy malo. Y habían pitchers en esos momentos que yo los respetaba mucho y no me agradaba mucho hacerme el que yo bateaba para que me dejaran tranquilito que ya.
¿Algún otro entrenador mencionable que haya tenido que ver en tu carrera? Ya sea en tu formación como lanzador, en tu repertorio. ¿Estamos hablando que curva y recta o había otro lanzamiento? Curva y recta. En aquel entonces, muy pocos lanzadores en aquella época se estimulaban por tirar el cambio de velocidad. Pocos. Quizás algunos lo hacían con su curva, como yo lo hice sin tener un objetivo como decir cambio, Sí. sino que Le a quitabas veces velocidad. le quitaba velocidad a la curva y otra vez le ponía un poquito más. Y así, la curva, ¿sabes? Nunca va a llegar a ser de la misma velocidad de una recta, ni mucho menos, pero el contraste bueno del cambio es con tu recta. Claro. Yo voy a unos juegos escolares nacionales, a los sextos juegos escolares nacionales, categoría 15-16 años. Entonces, yo voy, a mí me seleccionan porque fuimos jugando en el municipal, en el regional, después en la provincial y hexagonal que existía juvenil. Y ahí me seleccionan para ir a la serie nacional con el equipo Industriales. Estaba La Habana, que era la EIDE, y Industriales, que eran los otros peloteros que no estábamos en la IDE, que estábamos por la calle. Pero como se jugaba una hexagonal donde estaba la EIDE como equipo, en la hexagonal todos los otros 5 equipos se hacía una selección que era Industriales. Y ahí yo fui. Entonces, yo voy a esos sextos juegos escolares y gané 3 juegos de pelota. Imagínate, Guajerito del Campo. Entonces, ahí estaban escauteando todo aquello, Pancho Valdés y una serie de entrenadores. Y me seleccionan para ir para la ESPA Nacional. Entonces, ahí en la ESPA Nacional empieza el desarrollo mío como lanzador con Jesús Ayón. Hermano Andrés. Hermano Andrés, que después en los constructores, ya en la primera categoría, Andrés fue entrenador mío también, y muchas cosas que me dijo que yo las recepcioné, porque si algo bueno yo tenía es que yo oía, nunca me creí el que más sabía, ni mucho menos, siempre cogía de aquí y de allá para, no sé, para salir mejor, para ser mejor. Y Jesús Ayón en la ESPA Nacional fue ya mi... Que estamos hablando ya 68, 69, ¿no? Estamos hablando 67, porque en el 66 fueron los Juegos Escolares. Los Juegos Escolares eran las vacaciones. Sí. Y me mandan eso para la ESPA ya ese mismo año. Estamos hablando de 67. 67. No hablando de 15 67. añitos. Yo fui nada más que a esos Juegos Escolares, sextos Juegos Escolares. Y yo creo que en esos sextos Juegos Escolares yo piché contra Juan Pérez Pérez, el difunto Juan Pérez Pérez, señor pitcher, en José Antonio Echevarría, en el Echevarría. En el Vallado Tennis Club, sí. En el En Vallado Echevarría. Tennis Club. Eso fue, yo gané 3 juegos, no perdí. Y ese fue uno de los que más me Y ya Juan marcó. Pérez Pérez tiraba tan duro, ¿ya? Juan Pérez Pérez era un ciclón ya. Era un ciclón. Pero Juan era un poquito mayor que tú, ¿no? Mayor, yo creo que un año o 2, yo creo. Nos llevábamos muy bien, ¿sabes? Sí. 2. Otro caballo. Él Bueno, siempre- vamos a hablar también de él, me imagino, en él ese periodo siempre- tuyo, hacia los años 72, siempre- 73, 74. Ahí estaba Juan Pérez Pérez también. Sí, muchacho. Y... Si tú fuiste una de las 2 mejores curvas, ese era posiblemente que más duro tiraba, El ¿verdad? que más rápido era Juan Pérez Pérez, Sí. él y Vinén. Pero incluso Vinén. entre los dos, él más que Vinin. A mí me parece porque en aquellos tiempos, ¿sabes? No había... No, Sí, yo no sé, se velocímetro. medía la velocidad porque no había velocímetro ni nada, pero óigame, tanto uno como el otro, eso era... Y Huelga, Oh, tremendo. ¿tiraba duro también? Piche, también, y aquella recta de abajo en la puntica de la rodilla, y eso era, y un slider
Eso. Que no era un lanzamiento muy común en Cuba tampoco en esa época, el slider. El slider, sí, habían pitches que, ¿sabes? Que no podían, quizás, yo le llamo así, flexionar un poco la muñeca para tirar una curva grande. Ajá. Y entonces, y habían entrenadores, por ejemplo, el pitcher que tenía la oportunidad de trabajar con Andrés Ayón. Andrés Ayón nunca yo lo vi pichar, pero se dice, y él mismo lo decía, que su slider era un cuchillo. El Boricua Jiménez tenía un slider. Boric, que también es el periodo ese. Ajá, el Boricua. Joven también. Tope, y era tope también, era equipo. Ajá. El picheo estaba por arriba del bateo en esa época, ¿no? Sí, sí, ¿sabes? El desarrollo no se puede negar. Se fue, por ejemplo, te voy a decir algo. En la época mía, si había algún pitcher o jugador, pero específicamente un pitcher que se ponía con una bala de hierro o con un dumble o algo a querer hacer algo, muchacho, te vas a lastimar el brazo, suelta eso y después, unos años más adelante, Era al revés. era al revés, se comían los gimnasios y en bien apareció todo eso. ¿Por qué? Porque empezaron a alargar la vida de los lanzadores. Se empezó a alargar porque había más fuerza en los músculos, estaban más preparados los brazos, las piernas. Fíjate que en ese periodo tuyo el denominador común, aparte que muchos pitchers estelares que muchas veces no hacían equipo Cuba, o salían y entraban, pero no estaban todos los años en los equipos nacionales, que ese era el tope en esa pelota, era el equipo Cuba. Ajá. Caramba, duraba un poco. Sí. Está Vinén, Changa, Sí, hay Julio Romero, que es de tu periodo. Sí, Julio muy fuerte también, tremendo. Pero fíjate que el Borico Jiménez duró poco. No, Luis Borico- Piro Barreiro, lo entrevisté aquí, duró poco. Ajá. El que tengo enfrente de mí, Navaja González, Poco duró poco. también. Juan Pérez Pérez mismo, duró poco. Ajá. ¿Cuántos Juan más? Pérez, sí, O sea, se empezó a molestar. Alfredito García duró poco. También buen Que pitcher, igual estaba en la buen comida, pitcher. como decimos Eran nosotros, buenos en pitchers, ese ajá, periodo. Ajá. O sea, era una constante. En La Habana, en la capital, ni te comento. Sí. En la ciudad, en La Habana. Yo considero que después de haber tenido la posibilidad de trabajar ya con el desarrollo no pleno, porque en Cuba siempre estuvimos un poquitico atrás de lo que es la pelota aquí, pero Cuba siempre estuvo ahí presente y podemos decir que un poquitico atrás, pero Miguel Valdés no estaba atrás. Miguel Valdés estaba bien adelante. Tenía Sabía, acceso a todo. Sabía. Y Andrés Ayón tenía acceso a todo también. Igual que Pedrito Pérez, porque venían a las convenciones aquí y todas esas cosas. Y grandes entrenadores. Después que yo tuve la posibilidad de participar en la Serie Nacional como entrenador y haber ido a 2 o 3 selectivas y una Superliga que fui con Anglada, que fue el último año que él ganó con los industriales, los entrenadores éramos Julio Romero y yo. Ahí uno se daba cuenta de lo atrasado, ¿no? En aquel momento lo que nosotros hacíamos era lo que había. Claro. Y siempre pensando, si esto hubiera existido allá, pero es que ese era el desarrollo que nos faltaba a nosotros, que fue llegando. Y los pitchers, hoy día los pitchers hacen un trabajo que, por favor, no salen de la bola pesada y el diablo y tiran. ¿Siempre fuiste alto así o fue en la ESPA? Sí, no, sí, siempre. Lo que siempre fui flaco. Yo creo que, no sé. El peso tuyo en tu forma última, ¿cuál fue? Mío ¿Cuál era? Cuando pichaba, estando en la Serie Nacional, 145, 146 libras. Nada más, ¿con cuánto? ¿6 pies? ¿Cuánto estamos hablando? 6. 140 y tantas libras nada más. 145, y hay veces que cuando pichaba que me pesaba. Si se me ocurría, veía alguna vez y me pesaba. 143, 142, pero de que bajaba, ¿no? Acuérdate que nosotros, si salíamos a pichar, era buscando 9. Sí, 9 ahí no había. No. El relevo era vaya. No había. Era un día eso, malo. Y en
aquella época existía también mucho. Yo, tú venías, tú dejabas un juego pegadito ahí, venía el relevo, le hacían dos, después ganaba el equipo y no lo ganabas tú, lo ganaba el relevo. Y la gente hay veces que de bonche te decían, yo, se te fue esa, pero fulano se la llevó, como queriéndote decir que... Sí. Pero no lo creo, no creo que eso haya sido intencional, ni mucho menos. Eso son cosas que pasaban. Bernardo Navaja González fue miembro del equipo Cuba Juvenil a Venezuela, en Venezuela, el Campeonato Mundial Juvenil de 1970. Para muchos, si no es el mejor equipo que ha asistido de Cuba en esa categoría, es uno de los dos, porque se menciona mucho también, por supuesto, el de 1982, entre otros buenos que han habido. Conozco y he entrevistado a varios que estuvieron en ese equipo Cuba Juvenil. Te puedo mencionar, entrevistados por mí, a Pedro Medina, Alberto Martínez, Afonso Izquiola, Adolfo Burrell, Héctor Olivera, y ahora tengo el gusto de entrevistarte a ti. Antes de empezar a hablar como tal del Mundial y de tu actuación en el Mundial, que habían otras figuras que fueron estrellas ahí como Brito, Ricardo Ramos, Sergio Nochescura Ferrer. Ese duró poquito. Ese fue un caballo y duró poquísimo, lo podemos hablar aquí también. Ese también tiraba duro, ¿eh? Muchacho, tremenda piedra. Y hizo one two ahí con Huelga, con Azucarero. Sí, en el 72. Que ganaron. Ajá. Y bueno, también estaba Rolando Macías, que era veterano, pero Macías era un... Pero Sergio Nochescura fue clave ahí para poder ganarle a los mineros aquellos. Macías era un cinchete, pero Macías tenía tremendo slide también allá abajo, en la puntica de la rodilla. Y le encantaba picharle a los equipos de La Habana. Y su recta le caminaba también, de media entre 3/4 y por el lado. Un saludo a Macías, que también lo conozco, lo entrevisté y le hice una mini biografía en el libro 20 estrellas de béisbol en Cuba de cada 70. Sí. Pero Navaja, ¿cómo es que tú llegas a ese equipo Cuba Juvenil de 1970? Porque oigan los nombres que he mencionado y otros que en ese periodo eran tope. Bueno, estaba Gabriel Ventura, había muchos más que después, por H por B, no fueron figuras o no se mantuvieron en el estrellato en la pelota grande, pero que en ese momento eran, como decimos en buen cubano, caballos. ¿Cómo tú logras hacer el grado a ese equipo? Porque tengo entendido que fue un sistema de selección de mucho tiempo y de muchos peloteros. Sí. ¿Cómo fue eso? En ese equipo Cuba del 70 ya yo había pasado por una serie nacional juvenil, serie nacional. En esa serie nacional juvenil yo fui con el equipo Habana, estando yo en la ESPA, ¿no? Estando yo en la ESPA. Tú todavía con 17 añitos. Sí, pero voy con el equipo de La Habana de refuerzo porque tuve una hexagonal muy mala. ¿Mal en qué sentido? ¿En tu rendimiento? En mi rendimiento ahí en el Rafael Conte, bastante guay. Y todo eso, ajá. Yo en aquellos momentos la achaqué a que era por la loma que tenía el box de Rafael Conte, que era bien alta. No sé si para contrarrestar un poco la cerca, que estaba muy cerquita, para que los pitchers tuvieran más ventaja, un poco más de ventaja, para equiparar un poco. Pero así todas las bolas salían por arriba de la cerca aquella, para las casas, que era el diablo aquello. Y entonces yo me quedo fuera. Eso tiene una anécdota muy buena que después me la hizo el Chino Alpizar, que fue que gana la serie provincial, la hexagonal, la gana con Educadores, que la mayoría eran de Marianao. Entonces yo me quedo fuera, pero cuando aquello, tú te quedabas fuera de los industriales, hicieron una selección industrial, Bombón Salazar, difunto Bombón Salazar, toda esa gente. Monguito Cabrera. Monguito, todo eso. Que no lo mencioné, estaba en ese equipo Cuba Juvenil también después. Todo eso. Y Gabriel Ventura. Yo me quedo fuera, me dejan fuera y yo ya había estado en la ESPA y todo. Y hacen el equipo industrial y después, en aquella época, el Habana, después campeón provincial, le daban la oportunidad de primero coger refuerzo. Entonces la anécdota que te contaba era, porque Alpizar después me lo dijo, porque él la recibió. En el equipo de ese Educadores había
un tercera base que ya había hecho Cuba Juvenil, Fulgencio Guerrero, el niño Guerrero. Eso era una estrella, a bate, a guante. Y el niño Fulgencio le dijo a Pizarro, oye, coge a Navaja de refuerzo, tú no lo dejes ir, van a dejar uno de los buenos piches que hay aquí. No, pero imagínate que tú, una provincial estaba muy guay, qué sé yo. Coge a Navaja que no te vas a arrepentir. Esa anécdota me la hace el propio Chino Alpizar. Y bueno, bien, me cogen de refuerzo y voy para allá, para Menéndez. Cuando iba Jesús Menéndez allá en Marianao, allí me albergan, porque los viajes eso para Aguacate, imagínate tú, y me albergan en el mismo Jesús Menéndez. Me pusieron en una litera allí. Nacional, el primer juego lo abro yo. Quiere decir que a Pizarro ya había visto como cierta recuperación en los juegos esos que estábamos jugando. Y el primer juego lo abro yo contra Veguero. Y entonces a Pizarro tenía un jersey. Cuando aquello tener un jersey de mangas largas eso era algo grande. Y a Pizarro saca un jersey morado, no se me olvida nunca. Dice, el pitcher que gane el primer juego aquí tiene este jersey. Dígole, en la reunión, dígole, no lo guarde mucho, que se va a salir rápido de ahí. Y al siguiente día era el juego contra los Vegueros, en el Ciro Fría. Si mal no recuerdo, creo que le di 9-0. Cuando sacaba aquel juego, yo le digo, yo no era de los pitches que me gustaba. No me gustaba las días, nunca me gustó. Pero, ¿sabes? Hay veces que pasan cosas que uno tiene como ese bichito arriba, alguna espinita clavadita ahí. Me dejaron fuera de la selección industrial, qué sé yo. Y en la siguiente rotación mía, yo podía picharle a los industriales. Ok. Entonces, cuando se acabó el juego, Pizarro vino con, mira, te ganaste, y felicidades, que esto con los puños. Yo, el problema es que en la provincia, en la Cesagona, tú estabas muy, no, tranquilo, yo todo estaba. Dígole, ahora usted me deja que yo le pida algo. Ya usted me regaló el jersey este porque me lo gané. Ahora le voy a pedir que me pongan en el juego contra los industriales, que soy yo el pitcher. Dice, no hay más nada que hablar, eres tú. Contra los industriales en el latino, 3-1. Le gano. Y después, en el juego decisivo, contra Azucarero, que tenía Olivera, Noche Oscura, el otro, tenían unos cuantos peloteros. Picheo contra Olivera, no me acuerdo si fue contra Olivera o contra Noche Oscura, y gané 7-2. Y ganó La Habana el campeonato juvenil. Tu equipo. Ajá, el equipo de nosotros. ¿Qué te puedo decir? Que de ahí en adelante, donde quiera que estuviera Pizarro, que tuviera que ver a Pizarro para dirigir de cuache, qué sé yo, conmigo no hubo más nunca duda en que yo estuviera ahí. Eras ponchador. Sí. Pero también tirabas bola, ¿verdad? Tiraba Sí. bola, porque el pitcher que es ponchador Sí. tira más bola. Tira más bola, tú tienes que elaborar, muchas veces se elabora el ponche. Tira para acá, tira una alta, tira otra más para afuera y ya estás en 2-2. Después tiraste una curva que tú me das un lanzamiento, te dieron FAO, ya andas por 5 lanzamientos y así. Y eso es pitcher en aquella época. Ahora aquí es combate, hay que combatir y así todo. Mira los pitchers, hay veces que llegan al quinto inning y ya tienen 120, 110 lanzamientos o 100. Y han pichado bastante. Porque también hay muchos ponches aquí ahora. Exactamente. No, Y que tiran muy duro. Tiran muy duro. Pero bueno, como llegas a Mundial Juvenil. Entonces, en ese año, estamos hablando, aquí hay algo que te puedo decir,
que antes de esa serie nacional juvenil y antes del mundial y todo, estando en la ESPA, va a Cuba un equipo italiano, Sí. la selección nacional de Italia, Sí, cómo no. en el 69. Creo que tengo Entonces, imágenes de eso. Estábamos en la ESPA y como sabían que Italia estaba recién comenzando en eso, que no era nada, dijeron, bueno, vamos a jugarlo con el equipo de la ESPA, con los juveniles. Y le pusieron al equipo ese, nos hicieron un traje y todo, Cubanacán, porque la ESPA estaba en Cubanacán, en lo que era aquello antes de la Estrella de Marianao, ¿verdad? Y entonces yo tuve la posibilidad de abrir el juego, eché 8 innings y di 8-0. Ganamos el juego 1-0, creo. Así, no fue un paseo, ¿no? No, qué paseo. Parece que todos nosotros también, siendo jovencitos, el latino aquel lleno, por primera vez vi yo el latinoamericano lleno. Pichando tú. No, sí, o cualquiera que pichara, mira, no era fácil el latino aquel lleno. Y eso que todavía no se había ampliado todavía. No, era nada más que la parte vieja. No, la cerca atrás, normal, el reloj que estaba por allá, por el centerfield y así. De ahí, bueno, vino la serie nacional, esa que te acabo de contar, y nosotros fuimos a Venezuela antes de la otra serie nacional, que a mí, por la edad, me tocaba todavía. Sí, la 1970-71. Esa misma que ahí yo voy con los industriales, aquello era un trabuco, monguito. ¿Era Pineda el director? El manager de los industriales era Pizar. Fue Chino Pizza ya también, ¿no? Chino Pizar. Y allá llegamos a Camagüey, que fue en Camagüey. Jugamos en un terreno chiquito que había detrás de Cándido González, que le decían el San Zenón. Chiquitico. Y esa serie nacional tuvo esa situación, que fuimos primero al Mundial Juvenil y después, ¿qué pasó? Que antes, como no hubo serie nacional juvenil, hicieron una preselección juvenil para ir a Venezuela, para el Mundial. Y ahí empezaron a llamar, toda la semana llegaban 15, 20, 25 peloteros de toda Cuba, Ajá. que le decían a la provincia que mandaran, que todos los que tuvieran mandaran, que mandaran para allá para irlo viendo. Y ahí eso era una eliminación todas las semanas, y los que ellos tenían en perspectiva, como por ejemplo, te puedo decir que Juan Riscal, que se lo fue Será Camagüey, ¿no? ganando. También duró poco, no duró Ajá, mucho. que se lo fue ganando, Alberto Brito, Ramos, Noche Oscura, Olivera. Habían 2 o 3 pitchers más que no hicieron el equipo, pero estaban ahí cerca. Nos ponían 2, 3 innings para mantenernos, y entonces a los que iban llegando los ponían rápido, los miraban, cuando veían que no, eso, nos sentaban detrás de la malla del home ahí en la preferencia, en el latino, y decían, los que vamos a mencionar aquí se sientan para allá. Y empezaban a mencionar, y tú te dabas cuenta que cuando no estaba el grupo donde estaban Noche Oscura, el otro, sabes que aquello era lo que se iban. Y ya después al final, cuando quedaban menos peloteros, que ya después no había más tiempo para seguir, que siguieran llevando de todas las provincias, porque las provincias por quedar bien también mandaban a los atletas, y para el atleta es un estímulo eso, tenga la calidad que tenga. Sí. Eso le hace falta. Estuvo en la preselección nacional juvenil, sí, claro. Eso le hace falta a todo el mundo, ¿no? Ese estímulo. Y entonces, ya después cuando quedó un grupo, te puedo decir un grupo de 30, 35 peloteros, ya era duro de verdad ahí. ¿Qué hacían? Había algunos que, por ejemplo, que estaba bateando un primera base, que estaba bateando más que Monguito, porque se veía mejor que Monguito. Bueno, ese cuando le tocaba jugar era contra Noche Oscura Ferrer. Para ver si el tipo En era en el otro juego era contra Ricardo Ramos. Y así, contra los huesos. contra los huesos, porque o quedaba o seguía Y contra dando. Navaja. No, o quedaba o seguía dando. Y ahí, hasta que sale el equipo de pelotas.
fuimos para el Mundial después. Yo creo que fue un equipo de pelota en aquella época, te vuelvo y te repito, un equipo de pelota bastante justo creo que fue. No, jugamos un juego contra Venezuela de exhibición en Caracas, pero cuando fuimos aquí para allá tuvimos un Curazao Es verdad. de tránsito. Que no se estilaba mucho cuando se iba a Venezuela en esa época. Sí, porque no llegaban los aviones cubanos, no podían aterrizar en Venezuela. Y se viajaba hasta Jamaica, de Jamaica fuimos para Curazao para tocar. ¿Sí? Te puedo decir una anécdota, como nosotros por primera vez, la mayoría de nosotros, no, la mayoría no, todos por primera vez íbamos a salir del país, tuvimos que ponernos la vacuna esta que te dan los pinchazos y se te pudre eso ahí. Y a muchos de nosotros esa vacuna llegando a Curazao estaba liquidado en su punto. A mí, por ejemplo, eso me lo explicó el doctor Payaré, que era el médico que fue con nosotros con el equipo. A mí me salió en los testículos una, y yo le dije, pero ¿y cómo si a mí me vacunaron en el brazo? Dice, nada, te rascaste porque eso da picazón, una picazón infernal. Diablo. te rascaste dormido y te tocaste tus testículos y ahí está. Y me salió en el testículo y yo no pude pichar un inning en Curazao. Ni uno. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno, pues el dolor, porque era aquello con dolor ahí, hasta que no pasaron 3 o 4 días. Entonces llegamos a Venezuela, jugamos de exhibición y eso, y después fuimos para Maracaibo. Que el equipo de Venezuela estaba fuerte. Fortísimo. Tenía a Tony Armas, por ejemplo. Sí, ese fue era después cuarto bate del Oakland en Grandes Ligas. Está claro. Ese por gusto el Oakland no lo tenía de cuarto bate. No, y le ganó a Cuba a Venezuela Sí. en los juveniles. Sí, y amplio. Yo piché contra ellos en ese mundial 2 veces y las 2 veces no pude terminar. Me dieron. ¿Quién te dio? Tony Armas mismo, no, ellos tenían un buen equipo, pelota. ¿Qué pudiera decirnos del mundial así en general y de tu actuación? Fue difícil el mundial. ¿Cuál mundial? Ese juvenil. Ese Medina batió mucho, sí, Héctor Olivera estuvo muy bien. Sí, yo no le piché a nadie más, yo le piché a Venezuela. Mi actuación contra Venezuela no fue buena. Así te lo puedo decir que no fue buena y lo reconozco porque en definitiva, tú sabes, muchas veces tú quieres salir bien pero no puedes. Yo no pude con Venezuela. A pesar de que, por ejemplo, creo que en los 2 juegos piché 11 entradas, si mal no recuerdo, a mí no me gusta. Ahí tengo todos esos récords. Sí, si mal no recuerdo, yo creo que lo que yo le piché a Venezuela fueron como 11 entradas. Yo no me acuerdo de los ponchados que di. Yo creo que di como a 2 ponches por inning. Pero sin embargo me enredaba para la base por bola, esto, lo otro. No, y tampoco ustedes batearon bien. No produjeron mucho tampoco ustedes. No, y me batearon a mí a la hora buena. Me batearon. Y son juegos, ya tú sabes, los otros equipos era uno Panamá y el otro era Costa Rica. Costa Rica. Honduras. También, que Olivera le da no run. Ajá. Y eso fue Mario Sala era el director, ¿no? Mario Sala, con Arnaldo Rasach y el Yayo Linares de coach. Buenos entrenadores todos. Y Héctor Argüey, el entrenador principal. Sí, que después era el equipo cubano, Miguel Valdés y eso, durante años. Ajá, así mismo. Sin embargo, y no lo dije en la presentación porque habría que haber hablado un poquito más de ti en la presentación, porque entonces iba a ser muy larga. Bernardo Navajas González fue el primero de ese equipo Cuba juvenil en hacer el grado, en hacer el equipo Cuba de mayores. Ni siquiera Pedro Medina, que se demoró mucho más, ni Alfonso Urquiola, que llegó bastante rápido al equipo nacional. De hecho, Alfonso Urquiola llegó en 1973. Ninguno, ni Olivera, ni Alberto Martínez, todos esos se demoraron años en llegar al equipo Cuba grande. Sin embargo, en 1970 estás en el equipo Cuba juvenil y ya en 1972, luego de tu segunda serie nacional, estás en el equipo Cuba grande
del famoso, del histórico, del célebre Mundial de Nicaragua, noviembre y diciembre de 1972, que se dice rapidito, pero ya en ese momento eras, bueno, si estás en el equipo Cuba, eras uno de los 7 mejores pitchers del país. ¿Cómo será ese salto tuyo que llegas al equipo Cuba ya en el año 72 y no eras uno más? A ver, yo después que terminamos... La pila de pitchers que había en Cuba, bueno. Ajá. Después que terminamos el Mundial Juvenil, te vuelvo y te repito, llegamos a Cuba y se juega la Nacional Juvenil de que tocaba ese año. Se jugó. Entonces ya yo voy ya con el equipo industrial, el equipo bueno. Y ganamos. Ganamos ese Nacional y vamos para la serie. Viene después del Mundial, vamos para los equipos y ahí integramos nosotros, Ramos, Brito, Vilá, unos cuantos de nosotros que habíamos ido a Aballí, Enrique Aballí, Gabriel Ventura, no me acuerdo. Bueno, integramos el equipo Habana. Pedro Chávez, primer año que dirigía. La serie 70-71, que Sí, realmente se inauguraba en enero. Fue muy buena. Nosotros prácticamente decidimos con Azucarero en Las Villas, esa Sí. serie nacional. Que ganaron ellos con Perito Pérez, pero ustedes... Luego esa serie nacional, picheo 49 innings y 2/3. Gané 5 juegos, perdí 1. Y ahí seguimos. Ya yo voy ahí en una hexagonal, me van a ver la gente de Mazorra y hablan conmigo, el difunto Lisleño Gutiérrez, que era el manager, el abuelo de Julian Meyer, que era el manager en ese entonces de Mazorra, hablaron conmigo en el latino y yo acepté y ya fui para Mazorra. Ya yo era miembro del equipo del hospital psiquiátrico, al igual que Capiró, Mantecado Linares, el difunto, toda esa gente, Medina, todo, Monguito, tremendo equipo. No, ¿qué pasó? Entonces, de ahí, bueno, al siguiente año provincial, ¿sabes? Con Mazorra, la provincial, y viene otra vez la serie, La oncena serie nacional. la oncena serie nacional. Nosotros, a ver, el desarrollo como tal de los lanzadores en esos momentos, si tú no pichabas mucho, tú sabes, el desarrollo iba más lento. Si pudiste pichar en la serie nacional, no tanta cantidad de innings, porque había un picheo en La Habana que no te lo permitía, porque hay que reconocerlo. Cuando tú llegabas de novato tenías que ir entrando y cabeceando ahí, a ver, a no ser que fueras un extra clase. Entonces, viene el siguiente año, segundo año serie nacional de nosotros, y está otra vez el equipo Habana e Industriales. El equipo Habana otra vez dirigido por Pedro Chávez y los Industriales lo dirigió Ramón Gómez, el Coco, Juan Gómez. Juan Coco Gómez. Juan Coco. Te voy a decir así por arribita, Brito terminó en su casa. A Brito no lo llevaron a esa serie nacional. Alberto Brito. Alberto Brito. Un cañón que tenía en la mano, bueno, decían el cañón de Guanajuato. Y Ricardo Ramos y yo, inexplicablemente, fuimos a parar a los Industriales. Gracias quizás a que Juan Gómez dijo, yo quiero esos dos, dámelos para acá. Deja que yo tenga el picheo que yo tengo, que allí había un picheo que
que había que decir Changa, usted, Gualfrido, Changa, Gualfrido, Giovanni Gallego, que fue champion. que venía a ser el champion con récord. Ajá, Boricua Jiménez, Papo Liaño, Julio Rojo. Imagínate. Julio Rojo era señor No, Pucha. ese era tope. Señor Pucha. Y el Boricua, imagínate tú. Bueno, Ricardo Ramos y yo en los industriales podíamos pichar un inning cuando el Coco nos daba un chance. O por ejemplo, te puedo hacer una anécdota que un día yo no estaba para nada, ni para abrir ningún juego de pelota, ni mucho menos. Y viene el Coco y me dice, ¿cómo tú te sientes para pichar hoy? Y yo le digo, el deseo mayor mío que yo tengo es pichar. Era contra Pinas del Río. Y el boricua había llamado que se sentía mal. Yo creo que el Bori padecía de asma, o no sé si en Nicaragua estará padeciendo de asma. No hemos tocado eso nunca. Y el boricua que le tocaba pichar por la rotación, y el Coco me pone a mí. Le doy 15 ponchados a Pinas del Río. Le gano mi juego de pelota. Y volví a pichar a los 15 días contra ese mismo equipo de Pinas del Río. En Pinas del Río, de relevo, por Santiago Changa Medero, el difunto. Ahí, de tanto tiempo retirado del box, porque uno no pichea, te pasan cosas. De picheo. Ahí hubo un momento que con hombre en tercera hice doble white no. Pero el doble white no ese cuando yo lo hice, imagínate, sin malicia ninguna ni nada. Empató el juego de pelota y después ganamos. ¿Quién lo ganó? Navaja. Entonces Lázaro Martínez, que era, por decir la palabra, era un jugador cubano Lázaro. Que era tu catcher ahí, ¿no? Sí, el catcher de los industriales. Lázaro era un jugador y yo me llevaba muy bien y me llevé siempre muy bien con Lázaro Martínez. Entonces, porque a Lázaro le gustaba quecharme a mí también. Y era el catcher de Changa. De Changa, la curva, esto. Y entonces, cuando yo llego al dogado, que picheo el último inning, ya Lázaro me la tenía guardadita allá y empezó a decir delante de Changa, dime guagua, la guagua López. Porque en ese entonces se comentaba que el guagua cuando venía de relevo decía, coño, yo nunca gano, ganan los otros y vengo con el juego encendido y yo nunca gano. No, el guagua los empataba y lo ganaba él después con el equipo de industriales. ¿Ya me entiendes? Ya. El por qué Lázaro me dice, dime guagua, y Changa me dice, buen relevo, guaguita. Digo, coño, no. Y se empezaron a reír los dos. Mentira. Nosotros sabemos que tú nunca picheas y pasan esas cosas. Ese fue Changa. Y Lázaro muerto de risa. Y ahí, eso estamos hablando de 72. Vienen los famosos 3 juegos contra Azucarero. Después Azucarero decidió contra Orientales. Sí, pero fue la famosa última subserie. Yo he subido imágenes aquí. La famosa última subserie. En el latino. En el latino que pichó Noche Oscura. Y Macía también pichó. Y Macía. Y por ustedes, Gualfrido. No, Gualfrido ganó el primer juego. El diablo que Gualfrido era un cinchete. Sin embargo, le corrieron bola de eso, que era. Que si era amarillo, que si era. Eso, amarillo, sabes, que no ganaba bueno. En esos momentos, en aquel. Que hay desierto en eso, nada que ver, ¿no? Oye, yo por lo menos, y mira, yo participé con él y siempre, y hablábamos bien, y siempre nos llevamos bien. Y los cartelitos que te ponen, ¿eh? oye, mi compadre, pero ya, una vez le ganó a Azucarero en las villas y dijo por periódico, díganme ahora a quién le tengo que dar 9-0. Ya no me queda nadie por darle 9-0. A los caballos. Ajá, entonces, bueno, ahí vamos a esa crucial. Ya yo había pichado aquel juego completo, había pichado los 5 innings eso de... Que ustedes estaban en la comida, estaba entre Mineros, Azucareros y ustedes para ganar el campeonato. Ajá, ya había pichado, ¿qué? 9 y como 16, 18 innings y algunos relevitos de esos. Oye, dale, Pancho, prepara navaja para que tire los innings, y así le hacían a Ramos también. Y viene la subserie Azucarero.
Cuando viene la subserie de azucarero, yo picheo. Era fin de semana, ¿verdad? Sí, yo picheo bien, ahora no me recuerdo la verdad de eso, porque fue de relevo. Yo relevé a Guapfrido y ese juego quedó con las mismas que le hicieron a Guapfrido y al que estaba pichando de Las Villas, que no me acuerdo si fue Noche Oscura Ferrer. No, yo creo que era Ahí, Macías, ¿no? o Macías, no me acuerdo. Se quedó así mismo, el carreraje, no hubo más carrera ahí ni nada. Entonces piché bien y eso. Capiró dio jonrón en ese juego, creo, ¿no? Capiró. Sí. Yo creo que sí. Mira, te puedo decir que, chicos, nosotros, Ricardo Ramos y yo hablábamos en el Dogado y hablábamos en los estadios por ahí cuando llegamos. Y Ricardo Ramos me decía, ¿cuándo vamos a pichar nosotros un inning? Uno. Digo, imagínate tú con los caballos estos. ¿Quién va a pichar? Y esto es un equipo que es para ganar. Nosotros donde nos hubiéramos dado banquetes este año era en El Habana. Pero imagínate tú, no sé qué habrá pasado ahí que nosotros, y mire el cañón donde paró, en su casa. Entonces, sí, entonces viene esa última subserie. Entonces, yo en esa serie nacional compilo 33 innings. Menos que el primer año. ¿Cómo llegas al equipo Cuba entonces? Y cuando yo mismo miraba eso, 49 y 2 tercios y 33 y 1 tercio, ¿cuánto es? 82 y algo, sí. 80 innings. ¿Qué pasa? El Coco era el manager del Industrial. Sí. El Coco era a su vez el coach tercero del equipo Cuba. Sí, estaba él y estaba Rachá. El Rachán primera. Ya era Servio director. Servio de director, y entonces hicieron una serie de estrellas Sí. de jugar 15 juegos. Sí, eran largas, sí. Larga fue aquella, las otras siguieron normal. Esa se jugó 15 juegos, de 15 a ganar 8. ¿No? Empieza aquella serie abajo en Pinar del Río, un juego en el Latino primero, después Pinar del Río. Yo no sé si Era por las 6 provincias. creo que Pinar del Río no se jugó. Yo no me acuerdo ahora. Sé que mi primera actuación de esa serie Las Estrellas de relevo fue en Matanza. Ahí en Matanza salí y estaba, tú sabes, fresquecito como la lechuga. Estaba duro, ¿no? Sí. Ahí recuerdo que se me fue una bola y le di un bolazo a Montejo. A Silvio Montes. Sí, puso las manos para quitársela de la cara, pues la fue para arriba. Y el dedo se lo reventé el dedo. No pudo seguir jugando y después tuvo unos cuantos días sin jugar. Y estaba muy bien. Fuimos para Las Villas y también, y yo seguí haciendo buen trabajo. Llegamos a Santiago de Cuba y llegamos a Santiago con la serie, si mal no recuerdo, nosotros teníamos un juego por detrás. Si ganábamos en el Latino, empatábamos y al otro día se decidía. Y pichando bien. Y cada vez Coco me traía como para pichar 5 innings de relevo y contra un equipo de estrella de Oriente, de Orientales, un tremendo equipo pelota. Muñoz, toda esa gente, por allá. Muñoz, Blandino, Sí, Sigaria, Arias, Jova. sí, la fita. La fita. Diablo aquello. Y entonces jugamos el último día en Santiago de Cuba. Y esta anécdota que te voy a hacer, porque fue en presencia de ella. Estábamos en el aeropuerto de Santiago para ir para La Habana. Se volaba en Cubana Aviación. Y el Coco estaba hablando con la cantante María Elena Pena,
que en aquellos momentos él y el Tortey estaban bien pegados en la música cubana. El Tortey así es fiel seguidor de los industriales, donde quiera que tuviera que coincidiera con los industriales en la serie nacional, él iba primero a ver el juego de pelota y después iba para cantar. Y entonces yo pasando, el Coco estaba sentado al lado de María Elena, estaban conversando. Dice el Coco, ven acá. Dice, ¿tú no la conoces a ella? Digo, la he visto por televisión. No es la cantante, sí, María Elena, ella se echó a reír, qué sé yo. Díceme, hoy es domingo, el próximo juego es el martes. Hay descanso mañana. Sí. ¿Tú eres que va a pichar el martes? Dígole, yo soy el que va a pichar el martes. Dice, sí. ¿Por qué? ¿Tiene miedo? Digo, ¿miedo? Sí, hasta aquí yo no he tenido miedo, pero miedo lo va a tener. El martes juego de pelota. Montejo me dio jonrón en el séptimo inning, 1-0. ¿Con el pelotazo dado? No, ya estaba jugando. Okay. Estaba jugando. Ese fue, acuérdate que fue el último juego. Ya. Y después le hicieron otra carrera boricua y perdimos 2-0. De ellos picharon 2 o 3, no me acuerdo. No me acuerdo si Vinén tuvo que ver con eso, o Macías. Huelga. O Huelga, no me acuerdo. Sí, porque Huelga después en el 72 va a la Serie Mundial. Sí, claro. Entonces, se acaba aquella Serie de las Estrellas y hacen la preselección nacional. Y ya yo aparezco en la preselección nacional. ¿De cuántos eran los peloteros de la preselección? O por lo menos cuántos pitchers eran. ¿Te acuerdas? Una pila de pitchers, de esos mismos que ahorita tú mencionabas. Que 20 y tantos, me imagino, ¿no? 20 y pico pitchers. Es que habían 20 y pico buenos. Sí, ajá. Entonces, ahí empezó la preselección. Fuimos jugando. Fuimos entrenamiento primero. Empezaron los juegos rojo-azul. Ajá. Y ahí, tú sabes, vas pichando pocos innings hasta que nosotros llegamos ahí hasta pichar a 6 innings. Entonces, los abridores, hasta 6 innings. Pero los juegos eran de 12 innings. 6 entre 4 pitches. O sea, 6-6 y 6-6. 4 pitches pichaban ese día. Ya eso fue el máximo que se pichó ahí. Entonces, el Boricua y yo habíamos tenido buenas actuaciones. El equipo Cuba anterior estaba compuesto por un staff de lanzadores donde aparecían Gaspar León, Macías, Huelga, Vinén, toda esa gente, Changa, todo eso. Y entonces, el último juego que pichamos, Boricua y yo, te lo puedo decir así, lo pichamos contra Macías y contra León. Y los dos no fueron a Managua 72. Macías tenía buen slider, pichaba, Boricua igual, y Gaspar León, mira, se me olvidó mencionártelo. Gaspar León tenía una curva buena. Y dicen que grabó la pesada, dicen que grabó la pesada. Sí, ajá, y señor pitcher. Y pichó con azucarero. Con azucarero, y después para allá, para los granjeros, porque él era de Camagüey. Y estaba Querido Romero también ya en la comida. Oscar Romero estaba en ese equipo también, claro, del anterior, y que fue en ese de Nicaragua. Y entonces, llegó ese día de los 12 innings por un equipo, Macías y Gaspar León, y por el otro, Boricua y yo. Los dos que se eliminaron para hacer el sexto y séptimo pitcher. Los 4. Dígole, Boris, esto está intencional. Tú sabes que en esas preselecciones. Sí, habían 5 seguros a lo mejor ya. Chismorreteo, sí. Y estaba el chismorreteo. Sí, no, claro. Huelga está seguro. Oscarito, Changa. Vinén estaba seguro. Vinén seguro. Y ahí lo que quedaba. Figueredo era otro que estaba seguro. Figueredo estaba así, pero pues sí, metió un año de madre ese año. Y combinaron una pila, pero todavía estaban ahí en la órbita Juan Pérez, Julio Romero, ya que venían Guerra. Sí, estaban la collada. Esa gente estaban también haciendo fuerza.
que eran buenos pitchers, fueron buenos pitchers, buenos. Emilio Salgado ya no estaba. Salgado, Ajá. lo que pasa es que Salgado en esa preselección estaba lanzando un juego y le dio un ataque epiléptico que le daban a él. Al final Y murió. cuando fue a tirar la bola, se quedó en el box. Con el ataque no la pudo tirar. En pleno rojo y azul, él estaba pichando por un equipo y yo Que no me había sido acuerdo equipo qué Cuba era. Ajá. Ajá. ¿Y qué clase pitcher? ¿Qué clase? Entonces, Era duro también, era raro. sí, rápido y buena curva y era el diablo. Y buen pitcher. Entonces, digo la boricua. Llega el Coco que estaba al frente de un equipo y por el otro no me acuerdo quién era él. Yo no sé si era Cuso Escaurido, que estaba por el otro, por el rojo y azul, no me acuerdo. Dice el Coco, Navaja, tú eres el que va a abrir. Y yo miré a Boricua y le dije, bueno, Bori, adelante que aquí no hay más nada. Aquí el que más mal lo haga se va. Le dimos 12-0 al equipo rojo. Y fueron Navaja González. Y Y Boricua. 12-0, nos estábamos eliminando los cuatro. Sí, sí. Dos de los cuatro iban para el mundial, y así fue. Y ese día dimos 12-0. Y se quedaron fuera los establecidos. Cuando yo terminé mis 6 innings, le dije, Boris, Esto es tuyo. ¿y ahora eres tú? No, siempre el béisbol, desde la época remota, siempre el que está dándola bien en un momento determinado y hay una competencia y se quita, ese tiene que ir, porque ese está bien. Que en Cuba a veces han violado, muchísimas veces han violado eso. Sí, claro, tú sabes que La todas injusticia reglas tienen Sí. su excepción y te hacen injusticia eso. Pero en este caso no fue así. En este Podían haber caso- llevado a los establecidos. No, en este caso parece que en sus reuniones dijeron, aquí hay que ver el que mejor pitchers, esté. aquí hay 4 pitchers que de los 4, los 2 que mejor estén son los que van. Yo creo que eso vino más después, que después se fueron endiosando todos esos directivos, los Sí, servidores y eso compañía sí. después. Sí, porque empezaron a ganar y se empezaron Y se endiosaron, un poco sí. Después del creer 75 yo diría, cosas. Ajá, y todas esas cosas. Después Managua, de ahí Nicaragua. fuimos para Nicaragua, ¿Cómo fue esa experiencia? pichamos, ya ahí empezó a otra experiencia, a estadio lleno, porque en ese Nicaragua gusta el béisbol, es el Sí. deporte de Un ellos. saludo para los amigos Nica. Ajá, jugamos un juego de exhibición contra Nicaragua, Sí. antes de empezar a eso, a tanque, y estaba aquello lleno, repleto. Creo que Denis Martínez era jovencito y pichó ahí. Denny era jovencito, yo piché ese día, pichamos, de lo que me recuerdo, creo que pichó Huelga, que era el que iba a abrir el primer juego. El número uno, el piché número uno. Y pichamos el Boricua y piché 3 innings cada uno. Yo creo que ese juego nosotros lo ganamos. Me parece que sí. Y ahí ya comenzó la serie aquella. El pitcher novato era yo. Bueno, estaba también Figueredo, creo, pero Figueredo tenía una carretera grandísima Sí, con los había mineros. materia nacional jugada ya. Y desde atrás, con Sí, unas claro. cuantas series. Y yo con 80 innings pichados en series nacionales, no me consideraba que yo era el dueño del box. Quizás yo me sentía convencido en el box por el recurso que yo tenía, principalmente la curva. ¿Me entiendes? Y que siempre me gustó irle, y oía mucho a Hurtado, a Guafrido, a Changa. Este me vino a batear esto y ellos están atrás de la curva. ¿Te ayudaron? ¿Cómo no? Intencionalmente te ayudaban. Sí, te me daban ayudaron, consejos. cómo no. En eso, en aquel momento, no sé, después más para adelante ya yo me tengo que retirar por cuenta del codo y eso y no voy más a la serie nacional. Nicaragua. ¿Qué recuerdas de tu actuación en Nicaragua? En Nicaragua abrí un juego ¿Para quién? contra China Taipei. Que empezaba en mundiales también, igual que Sí, Japón. se llamaba China Nacionalista. Piché 5 innings y lo gané. Hasta el quinto me quitaron y pusieron otros fiches para que tiraran. No me acuerdo si Figueredo, no me acuerdo. Ese fue el mundial con récord de países y récord de juegos jugados. Ajá, Se se jugaron jugaron 16. 15, fueron 16 equipos. Y ya el otro juego
Que picheo es contra Estados Unidos, de relevo. Yo sé que la gente no se acuerda, el día de jonrón de Marchetti. El 10 honrón de Marchetti, yo picheo. Abrió huelga. Ajá. Yo picheo, yo vengo con el juego 3-3. 3-3. Piché un inning y un tercio. ¿Por qué te quitaron? Porque en el final del noveno inning, con hombre en segunda y 2 outs, venía yo al bate y me quitaron por Urbano González. Que vino a batirte Por escasas pulgaditas, dio una línea por primera y picó foul. Pero bueno, foul. Pero se critica ahí. Si no, por eso lo cierra Vinén. por eso cierra Vinén después. Porque creo que nada más que quedaba Vinén y Figueredo No, para pichar. después de mí vino el difunto Changamero. ¿Verdad que sí? Que pichó menos que tú, yo creo, incluso. Sí, porque hubo que quitarlo. Y trajeron a Vinén. Y Vinén mete un relevo de madre. Y ahí después viene, como éramos un club, viene jonrón de El jonrón de Marchetti. Marchetti. Que no fue el último juego mundial, perdieron al día siguiente con No, Nicaragua. al día siguiente jugamos contra Guatemala. Es verdad que sí. Eso fue el 2 de diciembre. El 3 jugaron contra Guatemala y después al siguiente día contra Nicaragua, que era el último juego, perdimos 2-0. Sí, era todo contra todos. Sí, perdimos 2-0 contra Julio Juárez. Exactamente. Que eso no se se recuerda lo olvida nacional. Eso no se lo olvida. En ningún Nicaragua se queda como. Ha quedado. Es una reliquia. Que el director de Nicaragua era cubano. eh, Agelio Córdoba. Agelio Córdoba. Ajá. Y se llevó para allá a Pedro Ramos, entrenador, Imagínate tú. que era pitcher de cubano. de Sí, aquí claro, de de Grandes Ligas. Ligas. Caballo. El caballo. Grande el arriba. caballo. Ajá. ¿Qué pasó para 1973 que no hiciste el equipo para el Mundial en La Habana? Ya tenía problemas en el brazo. Sí, pues sin embargo, en 74 fue tu mejor año, yo creo. Sí, porque me recuperé. ¿Con quién en el pichaste en la 73, serie nacional 72-73? La serie nacional De la 73, ¿con quién pichaste? con Constructores. Teníamos No, bastante Constructores buen- empezó después, a la otra. No, yo juego ¿Con Industriales? yo juego con La Habana primer año, segundo año con Industriales y ya el tercero aparece Constructores. 3 equipos en La Habana. Que ganó Industriales en 73. Ajá. Ganó Industriales, no fuiste campeón. No, pero yo no estaba con los Industriales, yo estaba con Pero por Constructores. eso. Constructores tenía señor equipo de pelota. Sí fue cuando La Habana empezó a tener 3 equipos en la nacional. Igual que Oriente. ¿Te acuerdas? Empezaron a decir que estaba un poco desproporcionada, que los equipos de La Habana llevaban 2 equipos, los 2 eran 2 tanques. 2 machos, sí. Igual que allá los de Oriente eran 2 machos. Que había que hacer, que había peloteros Para para, hacer 3 desarrollar y hacer 3 equipos. Era verdad. Por lo menos al principio fue Sí. verdad. Fíjate que en la primera selectiva, incluso La Habana, durante las 3 primeras selectivas, tuvo 2 equipos. Habana e Industrial. Y los 2 eran buenos. Lo que pasa es que después hubo problemas y tú sabes. Y, bueno, pero siempre- Constructores tenía a Navajo González, Agustín Marchetti, Luis Barreiro. Florentino González, Florentino. Alberto Brito. Bueno, ¿Verdad que ¿para sí? qué? Pero todos esos peches les fastidiaron los brazos en Constructores o no fue en Constructores. A todos ustedes. No, ya yo. Fíjate, ¿Quién era el manager? Fíjate que ya yo. De ¿Manager quién era? Constructores, el primer año de Constructores fue el Coco Gómez. Y yo considero que el Coco es señor manager, señor entrenador. ¿Sería tu manager ideal para ti? Y señor persona. Yo creo que sí. Que está vivo todavía con sus 88 Está años. vivo, sí. Ojalá que siga viviendo mucho más. Juan Gómez. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la lesión del brazo? Esa del 73. La del 73, yo camino del 72 para el 73 ya molestándome un poco el codo. Y seguí, no dije nada. Lo Seguí, típico de Cuba. en esa época. No, no. seguí y ya, pero llegó un momento que no podía más. Ya para pinchar 3 innings era mucho, porque me dolía y se me inflamaba el codo. Y ya en ese año 73, yo voy a la preselección y todo. Yo en el 73 gané 8 y perdí 4, pero yo me sentía dolor en el codo. Yo al siguiente día de haber pichado, yo decía, no lo podía tirar bien, pero bueno, se me bajaba, volvía. Y vino el entrenamiento, y en el entrenamiento no estuve bien tampoco. Del equipo cubano. Sí. Y al no estar bien, habían pitches. No se la jugaban con el que tenían
con el que tenía Ese duda. equipo fue Y que tremendo. no estaba. Ese equipo incluso hicieron una renovación total del picheo, que Niachanga lo llevaron. Sí, porque si. Yo creo que eso lo repitió Winen. Si miraban, sí, porque Vinen de ahí para adelante, Vinen Sí, siempre fue Vinen. vino, pero de ahí para adelante fue un Sí. desarrollo Fue total. el número uno que El siempre número uno siempre.